Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Estamos dando nada más un minutito más para que se acaben de conectar todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Los invito a que puedan prender sus cámaras en caso de que lo deseen, que podamos hacer esta sesión un poco más interactiva y que se puedan ir presentando en el chat para que conozcamos un poco más de dónde vienen, de qué institución, de qué país. Buenas tardes desde Costa Rica, gracias Cindy. Cuéntenos de dónde vienen, cuál es su puesto desde Uruguay, bienvenidos. Y estamos nada más dando unos minutitos a que se acaben de conectar todos los asistentes. Desde Argentina, Ecuador, bueno, toda la representación de Latinoamérica aquí. De Chile, nos encanta verlos en bueno, al menos nuestro primer evento del año. Yo me presento, yo soy Daniela Zamudio de parte del equipo de Mercadotecnia de Turnitin y el día de hoy me da mucho gusto recibirlos en este taller de reputación institucional y control de originalidad desde biblioteca. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora Catalina Londoño Cadavid, quien nos estará facilitando este taller. Ella es ingeniera ambiental, tiene un magíster en bosques y conservación ambiental y es doctora en economía agrícola y aplicada. Y tiene más de 15 años en la academia en diferentes roles y ha tenido diferentes responsabilidades y actividades dentro de la docencia, investigación y extensión. Actualmente ella lidera el equipo de servicios profesionales y educativos de Trinity en América Latina, en donde busca apoyar la implantación de las herramientas para la promoción de la integridad académica y el mejoramiento continuo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Es un honor poder tenerte aquí, Cata. Muchísimas gracias por este tiempo. Y los invito a que aprovechemos este taller con la doctora Catalina, que de verdad es una eminencia en el campo, que nos dejen todas sus preguntas en el chat, vamos a estarlas contestando en la medida de lo que sea posible y al final tendremos una sesión especial para preguntas en pantalla. Entonces los invito a que nos vayan dejando sus preguntas por ahí. Y pues ahora sí, sin más, Cata, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Dani. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta sesión del día de hoy. Estoy viendo por aquí un montón de países y de instituciones representadas. Hay unos que no nos están poniendo la institución, pero pues es un gusto para nosotros, bueno, para mí en particular, comenzar el año con este público de todas partes de América Latina, que es así como más me gusta. Yo los estoy acompañando, ya les contaron, mi nombre es Catalina Londoño, los estoy acompañando desde Bogotá, Colombia. Y si hay colombianos por ahí, se están dando cuenta que no hablo como bogotana, porque soy de Medellín, pero vivo hace ya unos añitos en Bogotá. Entonces aquí tengo el acento un poquito revueltito entre acento de Medellín y de Bogotá. Pero tenemos nosotros relación, por fortuna, en nuestro trabajo tenemos relación con un montón de instituciones en todas partes de América Latina y por aquí pues los estoy viendo representados y nos alegra mucho. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar entonces esta próxima hora. Les voy a como a contar un poco de la perspectiva de cómo, pues a qué nos referimos cuando hablamos de reputación institucional y quiero hacer un énfasis particular en el papel de las bibliotecas en este control de originalidad y en este mantenimiento de la reputación de las instituciones. Y luego vamos a dejar un espacio grande ya para que ustedes, entre ustedes, nos hagamos preguntas y nos respondamos. Y bueno, miremos como cuáles temas nos van surgiendo en el transcurso de la charla. Muy bien. Entonces, lo primero, y siempre me gusta comenzar con esto, es cuál es la base de todo esto. ¿Por qué hablar de estos temas? ¿Qué es integridad académica? Que finalmente es ese concepto esencial de donde que ponemos como base para todos estos conceptos asociados que vamos a hablar un poquito más adelante. Esta es la definición de integridad académica del Centro Internacional para la Integridad Académica, se llama ICAI por sus siglas en inglés,
Puede que algunas de sus instituciones ya hayan hecho algún contacto con el ICAI. Es un grupo de personas y de profesionales que se dedican a este tema de la integridad académica, particularmente en instituciones educativas. Y esta es la definición, que es una hermosura. A mí particularmente me parece bien bonita. Es el compromiso, incluso en momentos de adversidad, con estos valores fundamentales, que son honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y coraje. Esos son los valores que están, digamos, que componen, y con los valores que nos debemos comprometer, aún en momentos de adversidad, para lograr esa integridad académica. Si les preguntara, bueno, y integridad académica para cada uno, algunos de estos valores siempre van a salir a flote cuando estamos hablando de integridad académica. Ahora, dicho esto, nos toca, digamos que para hablar de integridad académica en términos un poco más pragmáticos, vamos a llevarlo a la práctica. En ese sentido nos toca, digamos que hablar un poco de lo contrario, ¿no? Digamos que para pensar digamos, en originalidad, en pensamiento original, qué es lo que se está promoviendo con la integridad académica, nos toca a veces pensar en la otra cara de la moneda, que son esas faltas a la integridad. Entonces, déjenme. Y inevitablemente, cuando hablamos de esa otra cara de la moneda, nos preguntamos, bueno, y entonces específicamente, ¿qué es plagio académico? Entonces, el plagio académico tiene varios matices y varios niveles de gravedad, y digamos que varias maneras de verlo, de representarlo, de verlo en la práctica. Estos son digamos que los elementos principales que constituyen plagio académico, de acuerdo de nuevo con el ICAI. Entonces son estos 5 elementos. 1, estamos usando palabras, ideas o productos de otro cuando hay otro a quien se le puedan atribuir, que no es en todos los casos. Ahorita elaboramos un poquito esa idea. Sin dar los créditos a la fuente donde se obtuvo, en una situación en la que legítimamente se espera autoría original, pues estamos hablando digamos que el contexto académico en términos generales, con el propósito de obtener algún crédito, beneficio, ganancia. Ahora, vamos a irnos despacito. Entonces, palabras, ideas o productos. Digamos que en términos generales, cuando pensamos en plagio académico, no se le ocurre como un copiado y pegado, que es una de las maneras de plagio académica, pero no es la única y no necesariamente. También hay plagio de ideas, obviamente muchísimo más difícil de detectar, por ejemplo, y también hay, pues, plagio de productos. Y el producto no necesariamente, pues, un producto físico, también es un producto intelectual, una canción, ¿no es cierto? Cada tanto vemos por ahí algún escándalo de un cantante famoso que se copió un pedacito de la canción de no sé cuál otro, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. No necesariamente la fuente la podemos identificar. Por ejemplo, ya les conté, yo soy colombiana. Si yo digo que la capital de Colombia es Bogotá, para un colombiano es absolutamente obvio y no soy capaz de decirles de dónde lo saqué. Podría irme a, no sé, qué sé yo, la página de la Presidencia de la República para encontrar el dato, pero realmente no lo saqué de ahí, lo saqué porque me lo sé. O sea, es una cosa tan común, pues es conocimiento popular en mi contexto, de manera que es muy difícil decir, bueno, si voy a escribir en Bogotá, coma, la capital de Colombia, coma, eso no, tal vez no requeriría una cita si lo están leyendo ustedes. Ahora, probablemente si lo están leyendo en otra parte del mundo, pues probablemente allí sí necesite una cita, pues para facilitarle al lector que pueda encontrar esa fuente de información. Pero no necesariamente todo es fuente identificable, y ese conocimiento común, esa línea base, lo que todos sabemos, depende tremendamente del contexto. Es decir, si yo, ya les contaron, yo tengo un doctorado en economía, ¿no? Digamos que la definición de oferta y demanda, si la está leyendo un economista, eso es lo primero que nos enseñan en el primer día de clase, no soy capaz de decir de dónde lo saqué. Pero si les estoy hablando de oferta y demanda a ustedes, señores bibliotecarios, probablemente sí me toque dar una fuente de información por si ustedes quieren profundizar un poco sobre ese concepto.
Y de alguna manera, pues sí, seguramente pues en el mundo de las bibliotecas habrá unos conceptos que para ustedes son supremamente obvios y que no es necesario atribuírselos a alguien porque todos lo conocen, pero si me lo están contando a mí, ahí sí les va a tocar darme quién es la información. Entonces ese conocimiento común y el conocimiento base, de nuevo, tremendamente dependiente del contexto. Sin dar los créditos, eso lo tenemos súper claro todos. ¿Cómo se dan los créditos? Depende cuál es el estilo de citación en el que al que se va a coger o mi área de conocimiento o mi institución o la revista donde quiero publicar o el libro donde quiero publicar. En una situación que legítimamente se espera autoría original, eso es muy claro con el propósito de obtener crédito, beneficio, ganancia, que no necesariamente es que me estén pagando por lo que estoy diciendo, pero sí, pues digamos que está contribuyendo a mi reputación, por ejemplo, o a mis índices de publicación, o me van a hacer un ascenso, o me voy a graduar porque soy un estudiante y eventualmente cuando presente mis tareas y mi tesis, pues me van a dar un título. Ese es el beneficio que estoy obteniendo. Entonces, estos son los elementos que constituyen plagio académico. No es tan simple como decir copié y pegué. Ese es una de las maneras de plagio académico, pero vamos a hablar un poquito de otros, pues de otro tipo de conductas que también están en contra del pensamiento original. Digamos que están en contra de esa integridad académica de la que estaba hablando desde el principio y que es la base de todo lo que estamos diciendo y que podemos o no detectarlas con software. No necesariamente lo vamos a hacer en todos los casos. Aquí tengo algunos ejemplos, pero no necesariamente todo lo podemos hacer y hay otros que ni siquiera necesitamos un software para detectar. El sentido común también ayuda en muchas ocasiones. Entonces hay uno, y como empezando, digamos, de un poquito de lo menos grave a lo más delicado, una de esas maneras digamos, de pensamiento no original es el plagio involuntario. Y les cuento, yo fui profesora mucho tiempo y en algún punto mis estudiantes de metodología de la investigación, algún estudiante me presentó un trabajo suficientemente bien escrito y la bibliografía no estaba por ninguna parte. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde están, ¿cuáles son tus fuentes? Y el estudiante con mucha tranquilidad me dijo, no, profe, no te preocupes, es que todo lo saqué de internet. Y yo, ¿cómo así? Entonces mi estudiante copió y pegó y redactó y compuso también. Y en su cabeza no tenía que hacer citación ni referenciación porque lo había sacado de internet. Internet es libre. Mi estudiante plagió involuntariamente, sin saber qué era lo que estaba haciendo. Ahora, mi estudiante debería saber eso, sí, lo supo desde ese momento en adelante. Espero de todo corazón que aún lo practique. Pero en algunos casos pasa que no sé cuáles son los estilos de citación, pasa cuando estamos hablando de universidades. Por aquí estoy viendo que hay de varias universidades, pero creo que también algunos de ustedes pertenecen a colegios o a bibliotecas que estén por fuera del, digamos que del sistema académico tradicional. Pero lo cierto es que muchas veces en los colegios no necesariamente les enseñan a los estudiantes a citar y referenciar adecuadamente o por qué es importante citar y referenciar. Entonces los estudiantes terminan copiando cosas sin darse cuenta que están haciendo algo que es indebido. Entonces estamos hablando de plagio involuntario. Están omitiendo citas o comillas por descuido o simplemente, y pasa con alguna frecuencia, intento hacer una paráfrasis, intento decir las cosas con mis propias palabras, pero cuando lo escribo me queda súper parecido a la idea original. Pero yo de buena fe estaba tratando de parafrasear. Entonces hice un tipo de citación que no es el tipo de citación adecuado para lo que escribí, que fue esencialmente una cita textual. Bien, ¿qué más hay? El copiado y pegado, que ese es el primero que se nos ocurre a todos. Cuando yo hablo de plagio, lo primero que se me ocurre es copia y pegó. Copia y pegó de internet, copia y pegó de un libro. Y esto se ve así, ¿no? Cuando es un copiado y pegado en un software de detección como los productos que nosotros tenemos en Turnitin, por ejemplo, se ve así, ¿cierto? En este caso, todo lo que están viendo ustedes aquí con ese sombreado azulito y este porcentaje de similitud general me están indicando que esto es una copia de otra parte, ¿ok? Entonces, estamos hablando de copiado y pegado. Puede ser un copiado y pegado de un pedazo, puede ser un copiado y pegado que ya es una clonación de todo el documento. Y obviamente que tiene niveles como de gravedad, ¿no? Pasa, es un poquito más difícil de detectar con software, pero pasa también una paráfrasis sin atribución. Yo lo que hago, y acuérdense cuando les hablé de la definición de plagio académico que les dije, es ideas
palabras o productos de otro. Y a veces lo que se copia son las ideas. Entonces, lo que hago es volver la idea de otro mis palabras. Entonces ya las palabras no las estoy copiando. La manera de redactar no la estoy copiando, pero sí estoy copiando la idea sin darle el crédito al autor de la idea. Entonces piensen que eso también es una forma de trabajo no original. Y en algunos casos eso se puede ver porque digamos que se alcanza a ver el pedacito copiado, digamos aquí los valores de uso hacen referencia, pero aquí dice los valores de uso están ligados a. Entonces puede haber pedazos del texto que se conservan y se ven igualitos y otros pedazos del texto que están modificados y que se alcanza a ver porque pues como que se ven pedacitos, como parchecitos de coincidencias en el software. Ahora, no necesariamente, si está suficientemente diferente, no vamos a ver esa paráfrasis, pero en la mayoría de las ocasiones quien está leyendo el trabajo, si es el profesor, el asesor de tesis, el tutor, es un experto en el tema y reconoce las ideas de otros, pues porque ha leído muchas veces ideas de otros y conoce la literatura con profundidad. Entonces, esta es una de esas ocasiones donde lo que se necesita es un experto y una revisión, digamos que más allá de un software que lo permita hacer. Este plagio mosaico, en mi caso lo veía con bastante frecuencia con los estudiantes, y es esto, digamos, noten aquí, hay un párrafo de un color y otro párrafo de otro color y otro párrafo de otro color. Entonces, lo que hizo mi estudiante entonces en este caso, o el autor, dependiendo de qué sea lo que estemos leyendo, pues tomo un párrafo, lo copio, puede que lo cite, luego cojo otro, lo copio y lo cito o no, puedo otro y lo copio y lo cito. Entonces, ¿qué hay allí? Allá hay un plagio mosaico, son diferentes copias de diferentes fuentes. Puede que no sea plagio propiamente dicho, digamos, o lo que estamos pensando si estoy dando el crédito adecuadamente, entonces ya no es tan grave. De acuerdo, puede no ser tan grave, pero es que, ¿qué es lo que el profesor está esperando de su estudiante? Seguramente está esperando cierto aporte original. Entonces, si bien el estudiante se hizo una lectura, puede haber sido una lectura crítica porque seleccionó los párrafos que necesitaba seleccionar para que le quedara una composición razonable, pero no necesariamente hay aquí suficiente aporte del autor al trabajo. Y eso entonces es a lo que le diríamos un plagio mosaico. Entonces lo que estoy es mezclando cosas de diferentes fuentes. El autoplagio es un tema un poquito espinoso. Ya ustedes tendrán como su propio concepto al respecto. Me contarán ustedes, si quieren por aquí en el chat me van contando si han encontrado con el tema y qué tan grave les parece y qué tan de acuerdo están con el concepto incluso. El concepto de autoplagio tiene su dificultad y tiene muchos detractores. Hay gente que dice el autoplagio como concepto ni siquiera tiene lógica. Si yo estoy diciendo que plagio es tomar las ideas de otro sin dar crédito, pero es que las ideas son mías. Entonces yo sí lo puedo hacer. Y sí y no. Piensen ustedes, un autor que entrega su manuscrito a una revista, por ejemplo, y le publican ese manuscrito y se convierte en un artículo que la gente cita. ¿Ok? Bien, ese mismo autor después toma textualmente párrafos que son escritos por él, pero los pone en otro artículo que va a publicar con otra editorial, en otra revista, en otro contexto distinto. ¿Qué problema tiene eso? Si es el mismo autor. Pues resulta que eso ya fue publicado. Entonces, hay parte de los derechos que ese autor cedió a esa primera publicación. Y ahí hay una violación al derecho de autor. Porque yo misma cedí parte de mis derechos cuando hice esa primera publicación. Entonces, eso es uno de los problemas. O sea, puede tener implicaciones incluso económicas por violación al derecho de autor. Pero también tiene, y vamos a irnos metiendo un poquito en este tema, tiene asuntos relacionados con reputación. De todas maneras, no está muy bien visto que
un autor recicle su propia información en lugar de producir nuevo conocimiento. No está bien visto cuando estamos hablando en el contexto universitario o en los colegios que un estudiante le entregue el mismo trabajo a dos profesores y no les cuente. Eso es una manera de autoplagio. Probablemente no vaya a tener consecuencias de reputación para la institución si un estudiante entregó el mismo trabajo 2 veces, pero para la reputación del estudiante tal vez sí, ¿no? Entonces hay digamos que implicaciones éticas, implicaciones de reputación y en alguna medida podría incluso haber implicaciones en términos de económicos o de violación, pues de penales incluso, dependiendo de en qué país estén ustedes y cómo se traten los temas de violación al derecho de autor en sus respectivos países. Aquí lo que están viendo, en este caso se alcanza a ver, bueno, aquí lo tengo chiquitito, entonces depende como del tamaño de sus pantallas, pero es posible, si una cosa ya fue publicada, que uno la pase por software y la vea, se dé cuenta. Entonces aquí si se dan cuenta, el autor del documento que yo estoy revisando aquí es Catalina Londoño, esa soy yo, y si me voy y me fijo aquí en cuáles son las fuentes que encontré, hay una fuente efectivamente de 166 palabras de un documento de Catalina Londoño. Entonces esto, pues obviamente esto es para efectos demostrativos, no fue que yo me copié a mí misma, pero lo cierto es que sí se podría ver en algunas ocasiones que haya este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, importante ahora, como el concepto de autoplagio a veces es tan polémico, le podemos decir de otra manera. Si se sienten más cómodos, le podemos decir reciclaje, por ejemplo. Pero lo cierto es que es reutilizar un trabajo de uno sin darse crédito a uno mismo, que se podría hacer y pasa, ¿cierto? Y si toda la bibliografía no es de mí misma, no soy yo misma pues la que me cité a mí misma en todas las ocasiones, pues es bastante normal que un autor se cite en un par de veces pues, o remita a sus lectores algún trabajo previo. Bien, ¿qué más puede pasar? Esto es más común que pase entre estudiantes, a que pase, digamos que en autores ya, digamos en investigadores, por ejemplo, en un contexto ya de publicaciones científicas y demás, pero pasa y lo vemos, no necesariamente pasa siempre y no pasa con todos, pero puede haber una modificación manual del texto. Entonces, lo que puede hacer un estudiante es para tratar de eludir un sistema, un software de detección de plagio o detección pues, de similitud, cambia, en este caso, si se dan cuenta, hay como unos cuadritos aquí rojitos y están señalando la letra A en este párrafo. ¿Qué fue lo que hice? Reemplacé la letra A por una letra A de otro idioma. Pues de otro idioma, no, de otro alfabeto. Pues en este caso lo reemplacé por una letra A rusa, que se llama alfabeto cirílico. Entonces, la A latina y la A rusa se ven iguales. Entonces, lo que yo hice fue reemplazarla para que el sistema no detectara las palabras y no se diera cuenta que yo me había copiado este párrafo. Ahora, lo cierto es que no solo el sistema sí se dio cuenta que yo había cambiado el párrafo, copiado el párrafo, sino que además se dio cuenta que había cambiado las letras, o sea, por lado y lado nos dimos cuenta de que era lo que estaba pasando, pero es una manera de trabajo no original. Y este tiene una implicación adicional y es como un intento de engañar al sistema o de engañar al profesor como una intencionalidad distinta, ¿cierto? Piensen ustedes, el estudiante 1 que les conté que me dijo, no, profe, no te preocupes, que es que yo lo saqué todo de internet, no lo hizo de mala fe. Es una mala práctica sin duda. Les voy a pedir que apaguen el micrófono, listo. Es una mala práctica sin duda, pero no es de mala fe. Y es una cosa que se puede corregir rápidamente, distinto a un estudiante que me intentó modificar el texto, que se puso en la tarea de cambiar las letras o de poner espacios blancos o o letras blancas o cosas por el estilo para intentar engañarme al sistema. Entonces ahí puede haber cosas diferentes.
También se puede hacer una modificación de texto con software. Hay software, por ejemplo, para buscar sinónimos, más común en inglés que en español, la verdad. O lo otro que es una modificación de texto con software es utilizar un traductor, ¿no? Entonces simplemente me busco en inglés mi tarea que tengo que hacer como estudiante, la paso por un traductor, la pongo en español y eso es lo que le entrego a mi profesor. De nuevo, hay una intencionalidad que es distinta y hay manera de hacer detección, obviamente no es completamente precisa, hay tantas traducciones como traductores, pero sí se puede ver. En este caso, por ejemplo, el sistema me está diciendo que hay 73% de coincidencia y cuando me muestran las coincidencias, el documento está escrito en español, pero las coincidencias que me está mostrando son coincidencias en inglés. Entonces lo que hace es que traduce el documento a inglés y luego compara con fuentes en inglés a ver si encuentra lo mismo. Entonces sí se puede detectar, obviamente no con absoluta precisión, pero hay cosas de estas que sí se pueden buscar. Y nos vamos sofisticando un poco en estas maneras de trabajo no original. Por ejemplo, plagio en código de programación, que en este caso lo que hace no es buscar las coincidencias de los textos, sino las coincidencias de los comandos o de la estructura de un código de un código de programación, de un programa de cómputo, ¿no? Entonces también tenemos manera de encontrar ese tipo de coincidencias y que el sistema nos diga, bueno, la coincidencia entre estos dos estudiantes es del 90% y entre estos otros dos, entre sus códigos, es el 14% y nos muestra exactamente en qué líneas del código están esos problemas identificados. Se pueden llegar a asuntos como alterar las fuentes, que eso sí requiere una revisión un poquito más detallada del profesor o de quien esté haciendo pues la revisión, de mirar si las bibliografías efectivamente corresponden a las fuentes que son, si digamos el estudiante o el autor no intentó inflar un poco su bibliografía poniendo citas que no corresponden con las referencias o poniendo referencias huérfanas que no tienen una cita adecuada, entonces la lista de referencias se ve un poco más robusta, cosas de ese estilo. Entonces allí sí necesitaría una revisión un poquito más adecuada. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, tenemos también un programa que lo que hace es comparar las citas con las referencias, a ver si por lo menos coinciden en número y en formato, cosas de ese estilo. Muy bien. Y llegamos a asuntos que son muchísimo más delicados. No son asuntos que va a detectar ningún software, pero que tienen digamos que unas consecuencias supremamente delicadas cuando estamos hablando de investigación y de avance de la ciencia y demás. Una de esas es la falsificación de los datos. No sé si están familiarizados ustedes, pero hay como las tres grandes pecados de la publicación académica, de la investigación. Uno de esos tres grandes pecados es la falsificación de datos, el otro es la fabricación y el otro es el plagio. Pero esta falsificación de datos, de esto hay bastante registro, digamos, en bastante información que uno puede encontrar eh, de las implicaciones en las revistas y incluso las revistas más importantes del mundo han encontrado casos en los que les toca después de un tiempo decir, sabe que ese artículo lo vamos a sacar, un caso de retractación porque nos dimos cuenta que los datos no habían sido obtenidos de manera adecuada o que se acomodaron los datos, se cambiaron datos para ajustarse un poco más a la hipótesis que tenía el investigador, cosas de ese estilo. Entonces, cuando estamos adulterando, fabricando datos, ahí ya obviamente estamos hablando de un tema increíblemente delicado. Piensen en esto cuando estamos hablando de temas de salud. Y para no ir muy lejos, piensen en esto cuando estamos hablando de eficacia de las vacunas, por ejemplo. Las vacunas contra cualquier cosa, pues obviamente todos estamos pensando en la misma vacuna, pero piensen donde los datos, nosotros todos vacunados y los datos que nos hubieran dado, y no estoy diciendo que haya sucedido, yo confío plenamente en la ciencia, pero qué tal que hubieran sido unos datos falsificados y todos estuviéramos en el mundo vacunados con una información incorrecta. Pues piensen como en las implicaciones de una cosa de esas.
Y lo otro que pasa también, y de nuevo, estamos pensando como en formas de trabajo no original o de pensamiento no original, es colusión. Colusión siendo los estudiantes juntándose cuando no deberían, prestándose trabajos cuando no deberían, haciendo un trabajo en grupo cuando es un trabajo individual, enviándose respuestas de preguntas, cosas de ese estilo. Entonces a eso le decimos colusión estudiantil y es simplemente como una colaboración inadecuada entre estudiantes. ¿Ok? Finalmente, nosotros esto lo vemos como en un espectro, todas estas, como estas maneras de trabajo no original. Y esto para nosotros es digamos que el punto máximo y como lo más delicado que podemos encontrar, y es la compraventa de trabajos. Hay varias personas involucradas en una compraventa de trabajos, es completamente trabajo no original, porque el trabajo que se está calificando, el trabajo que se está presentando es un trabajo que hizo otra persona, y hubo además una transacción de por medio. De nuevo, es muy importante pensar en intención cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, digamos que hacerlo sin intención, pues no es que entonces lo puedo hacer porque no sabía que no se podía, no. Pero todos sabemos que uno no compra un trabajo y que uno no lo vende. ¿Ok? Esa no es la manera de presentar información. Están dándole una calificación a una persona que no escribió pues el trabajo que le están calificando. Entonces, esto obviamente es un tema bien difícil de explorar porque todos sabemos que es un asunto ilegal o en algunos sitios y es un problema ético tremendo en todos. Entonces es difícil encontrar como datos precisos de qué es lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que está en crecimiento. Ustedes todos han visto en las salidas de sus instituciones, en los centros de copiado, en letreros que dice si hacen trabajos. Si uno busca en internet, va a encontrar se hacen trabajos, se hacen tesis, se hacen tareas. Entonces digamos que es una industria y me aterroriza un poco utilizar la palabra para referirme como a esto, pero pues es una industria que está en crecimiento y que hay que combatir. Este sí es desde cualquier punto de vista, digamos que no hay ninguna manera de matizar o de defender este tipo de acciones. Es posible detectar ciertos patrones en los trabajos de los estudiantes. Y aquí de nuevo les estoy hablando de ayudas tecnológicas para detectar este tipo de comportamientos, pero aquí, por ejemplo, esto es un pantallazo de uno de nuestros productos y lo que hace es analizar los patrones de los trabajos que ha entregado un mismo estudiante para ver si hay algún cambio de patrón. Digamos, un profesor detectó que el estudiante como que de un segundo para otro empezó a escribir mejor o no sé, como la redacción como que mágicamente cambió de un trabajo hacia otro. Entonces, lo que hacemos es mirar los patrones de esos trabajos que ha entregado ese estudiante y revisar si hay efectivamente un cambio de patrón y de pronto eso nos da algunos indicios de que pudo haber otra persona que fue la que escribió el trabajo. Definitivamente ahí está entrando a jugar la experiencia de los profesores. Y bueno, y también el sentido común. De nuevo les cuento una anécdota de cuando daba clase y alguna vez, si se acuerdan de mi hoja de vida, yo estudié ingeniería ambiental y estudié conservación ambiental y mi economía es economía ambiental, de hecho. Entonces, estaban mis estudiantes escribiendo algo sobre contaminación y demás, y un estudiante me pone en el trabajo algo sobre la contaminación de los coches y sobre los jardines en los tejados. Si hay colombianos aquí, saben que nosotros no decimos coches, nosotros decimos carros y nosotros no decimos tejados, nosotros decimos techos. Sí entendemos la palabra, por supuesto, pero no es una palabra que nosotros utilicemos. Entonces yo empiezo a leer el trabajo de mi estudiante donde me habla de los coches y los tejados y yo digo, esto no me parece nada normal
Obviamente, en su momento, pues busqué en un buscador comercial común y corriente y encontré los párrafos de los coches y los tejados en algún otro trabajo de otra universidad. Entonces, hay un asunto allí también de sentido común. O sea, probablemente mi estudiante no había comprado ese trabajo, sino que simplemente lo había copiado. Pero sí hay unos patrones que uno mismo detecta. El uso de ciertas palabras, el uso de ciertas estructuras gramaticales, incluso si uno se acostumbra como a leer como el estudiante escribe y de pronto escribe distinto. Entonces es importante también como ponerle un poco de sentido común y esto finalmente todo lo que lleva es a diálogos con los estudiantes o con los autores. Si uno detecta alguna de estas malas prácticas, pues el primer paso es, bueno, sentémonos a ver qué es lo que está ocasionando esto, pues qué lo llevó a cometer esta falta y bueno, ¿y qué se hace para la próxima? ¿Cierto? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Entonces me voy a ir para allá. Piensen entonces en todo esto junto, no necesariamente el mismo estudiante hace todo, no necesariamente tenemos casos de cada una de estas actuaciones en las instituciones, pero lo cierto es que sí podemos tener diferentes actitudes o diferentes posiciones frente a este tipo de faltas a la integridad académica. Entonces, ¿qué ruta tomar? Piensen ustedes en qué ruta tomar como institución, qué ruta tomar individualmente, qué ruta tomar como biblioteca, ¿no? Entonces, ¿nos vamos por el lado de la prevención o nos vamos por el lado de la detección? Y lo cierto es que seguramente va a ser un camino como entre lo uno y lo otro. Qué bueno que podamos hacer prevención, pero pues en el momento que toque, que bueno que también podamos pensar en detección, ¿no? Y aquí es muy importante entonces pensar a quién le corresponde actuar en estos casos. Esto es una labor de la institución, esto es una labor de los profesores, esto es una labor de los estudiantes, esto es quién haciendo qué. Y mi respuesta es como que le corresponde a todo el mundo. Digamos que cada uno tiene un rol específico y ahorita hablamos un poquito del rol específico de la biblioteca. Pero pensemos en estos tres actores generales por el momento. Por un lado tenemos a la institución. ¿Qué hace la institución? Estoy hablando de una institución educativa. Pueden ser o una institución educativa propiamente dicho, una universidad, un colegio, qué sé yo, pero también podríamos estar hablando de una institución que tiene algunas funciones educativas, como los congresos de la República, cosas así, los centros de investigación, etcétera. Entonces, en el ámbito institucional, lo primero, digamos que lo primero que tiene que proveer esa institución son políticas de integridad académica. Y las políticas de integridad académica van más allá de un reglamento de decir, bueno, si me encuentro con plagio, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a hacer la institución. Es la política de integridad académica que define qué es integridad académica para esa institución, que define cuáles son los valores por los que queremos que las personas que hacen parte de esta comunidad se rijan. Obviamente tiene que ver con el reglamento estudiantil, pero también tiene que ver con poner sobre la mesa cuáles son las implicaciones sociales y cuáles son las implicaciones éticas y académicas de estas faltas. Y súper importante, esa política de integridad académica tiene que también tener unos protocolos de actuación. O sea, la idea es promover la integridad y pensarlo en positivo, pero ¿qué pasa si efectivamente me doy cuenta que un estudiante se compró su tesis? ¿Qué hago? Que si yo soy el profesor y me di cuenta, ¿a quién le tengo que decir? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir? ¿Cómo va a ser? ¿En qué punto de esta historia vamos a vivir el estudiante? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿No? Entonces, y dependiendo, digamos, del nivel, de la gravedad, etcétera, entonces esos protocolos de actuación también son muy importantes. Entonces, eso es como lo primero, y eso lo tengo aquí como en esta base de esta pirámide, porque la institución tiene esas responsabilidades de proveer esta línea base sobre la que vamos a trabajar. Pero luego viene el rol del profesor o del tutor o del asesor, que tiene que hacer retroalimentación y acompañamiento a los estudiantes y hacerle seguimiento y diseñar unas actividades que sean apropiadas para que esos estudiantes, digamos que no
cometan estas faltas y entiendan por qué es importante no hacerlas. Y por otro lado, entonces tenemos también las acciones individuales. Y déjenme un segundito que... ahí está. Muy bien, entonces esas acciones individuales que tienen que ver con el autor, ¿no? Pues con el estudiante, el autor, el investigador, que tiene que hablar, pues que tiene que actuar con responsabilidad, que tiene que conocer las normas, que tiene que manejar adecuadamente el tiempo en muchos de los casos, y está bien documentado que la persona termina eh, plagiando o copiando o comprando un trabajo porque no le alcanzó el tiempo para hacerlo adecuadamente. Entonces, muy importante que pues como que sea como esta conjunción de todos los actores haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Muy bien. Y pues de hecho, como volviendo y retomando al tema del que comenzamos hablando, esto tiene mucho que ver y muchas implicaciones. Cualquiera de estas faltas tienen mucho que ver con la reputación institucional. Entonces, ¿a qué me refiero? Piensen ustedes, los colombianos lo tenemos bien claro porque hubo un escándalo bastante reciente, hace tal vez un mes, de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, no me acuerdo cuál de los dos, del Senado de la Cámara, pero pues la presidenta de una de los dos. Y, y resulta que el escándalo fue que plagió pedazos de su tesis. Pues todavía está en investigación y en fin, pero la universidad sacó un comunicado diciendo que efectivamente lo habían analizado y efectivamente habían encontrado unas copias en su tesis de maestría. Piensen entonces en la reputación, en las reputaciones que se ponen en juego en un escándalo como estos, que fue tendencia en Twitter, salió en todas las noticias, en todos los periódicos, estaba, yo lo encontré hasta en Instagram estaba. No solamente su reputación propia, que ella tiene que defender, pero además la reputación de la institución, pues de la institución educativa de donde salió, y la reputación de la institución donde trabaja en este momento, que es nada más y nada menos que el Congreso de la República de mi país. Entonces hay un asunto de reputación que es bastante difícil de recuperar, ¿no? Y esto, piénsenlo, les estoy hablando porque tengo el caso súper fresco porque fue a principios de diciembre, pero en cada país nuestro, en cada uno, no lo dudo. Tengo casos súper claros en Perú, tengo caso muy claro y muy reciente en Ecuador, en México. Entonces, y en Alemania, y en España, y en Estados Unidos. O sea, no es un asunto solamente de América Latina, no es un asunto colombiano, por fortuna, pero pues qué tristeza que sea una cosa tan global. ¿Y cuáles son las implicaciones que tienen? Realmente yo he visto algunos intentos de ponerle número, por ejemplo, o sea, de cuantificar cuál es la pérdida en reputación, la pérdida económica, si somos capaces de volverlo dólares, realmente es bien difícil volverlo. Hay estudios de cuántos estudiantes se pierden por cada caso, por cada escándalo de reputación en una universidad, por ejemplo, cosas así. Pero solamente los estudios son estudios de $500,000. Entonces, partan por eso. El solo estudio vale eso. Ahora, las pérdidas económicas que están asociadas a, por ejemplo, deserción estudiantil, a menos estudiantes que están ingresando a esa universidad, etcétera. Pero no solamente eso, los costos individuales. O sea, busquen y hay 1,000,000 de casos de políticos que perdieron su posición, personas a las que les han retirado sus grados académicos cuando se dan cuenta posteriormente que tuvieron un problema, por ejemplo, en su tesis. Entonces, gente que ha perdido sus doctorados o sus maestrías por haber cometido una falta grave en términos de plagio, por ejemplo. Trabajos que pues, la persona pierde su posición y la expulsan de su trabajo por haber cometido un plagio.
Entonces estamos hablando de costos individuales adicionales a las pérdidas económicas. Y en términos de reputación, lo difícil que es para una revista tener que hacer una retractación, por ejemplo. Es decir, bueno, resulta que efectivamente nos dimos cuenta que aquí había un plagio, no nos dimos cuenta a tiempo, nos toca sacar esto, poner una carta, decir qué fue lo que pasó, el autor se tiene que retractar y decir yo me equivoqué, hice esto, me copié de aquí, pedirle excusas al autor original. Es realmente bien complejo y pues es un golpe fuerte en la reputación de esas publicaciones. Adicionalmente, lo puse aquí, implicaciones en salud que ya se las mencioné. ¿Cuántos, en el caso pues, de la vacuna del COVID, no que yo sepa, pues ha pasado esto, pero sí hay un montón de casos de publicaciones en salud, en medicina, que publican un montón todo el tiempo, casos de estudio, y que digamos que se toman decisiones médicas con base en estudios que no fueron estudios originales, que fueron estudios plagiados o que fueron estudios con datos falsificados o fabricados. Y eso tiene implicaciones en salud, pues estamos hablando incluso de la vida, ¿no? Entonces, son implicaciones muy delicadas de un tema muy delicado. O sea, no estamos hablando solamente de la implicación en voy a perder esta tarea, me van a poner un 0 o voy a perder la materia, ¿cierto? Estamos hablando de implicaciones muchísimo más allá y que son a un nivel muchísimo mayor. Y las universidades tienen políticas de integridad académica claras para educar a los estudiantes en las razones por las cuales estas prácticas no son buenas prácticas, cómo se previene, buenas prácticas de investigación y qué hacer en casos de mala conducta, que era lo que les estaba mencionando hace un momento. Ahora, y para redondear el tema, y porque es específicamente para ustedes que están asociados a las bibliotecas tienen unas labores muy importantes y las bibliotecas son ese punto de confluencia en donde la docencia y la investigación y la extensión todas tienen que ver. Estas pues como funciones misionales de las universidades, ¿no? No necesariamente todas las instituciones hacen todo y tendrán un fuerte en alguna de estas cosas, pero al final la biblioteca, donde sea que esté la biblioteca, tiene que ver con docencia, con enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con investigación y tiene que ver con extensión. Entonces, ustedes son ese punto de confluencia de esas labores misionales de las universidades y digamos que le prestan un soporte y un apoyo que es muy importante a cada una de estas funciones. Entonces, mi pregunta para ustedes, y les voy a pedir entonces que saquen sus teléfonos y le tomen una foto a este código QR con su teléfono o entren a menti.com y pongan este código 2283-3244. Ahí, se los voy a poner aquí en el chat. Entonces es menti.com y el código es 2283-3244. Cuando les pregunte, y les voy a preguntar a ustedes, bueno, ya parados yo como biblioteca, no necesariamente yo como individuo, pero como parte de una institución, cómo promover la integridad desde sus bibliotecas. Yo tengo unas ideas, ya se las voy a contar, pero es que no les quería decir mis ideas antes de ver las suyas. Entonces, aquí ya les voy a poner y me van a decir ustedes a mí cómo lo ven, qué es lo que ustedes están viendo desde sus posiciones como parte de las bibliotecas, cómo hacer para promover esa integridad académica y promover la integridad académica. Lo que va a hacer de alguna manera es digamos que mejorar o mantener esa reputación de las instituciones para las que ustedes trabajan. Entonces, de nuevo, van a menti.com, utilizan este código 2283-3244 y ahí escriben, o en este otro enlace que les puse, todo sirve para lo mismo, menti.com, ahí está el enlace. Entonces, ya empezó, aquí voy a empezar a ver las respuestas en vivo. Una de las cosas entonces son campañas de concientización. ¿De qué tipo? Obviamente pues campañas de concientización, y esto es súper importante, de
como de la importancia de la citación y la referenciación, de la autoría, cosas de ese estilo. Cursos de formación sobre el tema, campañas en redes sociales sobre pautas, talleres a sus usuarios. Ahorita voy a ver lo que ya tengo preparado yo, que está súper coordinado con lo que ustedes me están diciendo. Alfabetización informacional y mediática, súper importante. Dar a conocer los servicios y herramientas que se ofrecen desde los primeros momentos en la universidad. Por ejemplo, charlas de APA, súper importante en las labores de la biblioteca. Finalmente, ¿quiénes son los que hacen soporte de lo que está pasando, de la última norma de APA, si es APA lo que utilizan o de cualquier estilo de citación que utilicen en sus instituciones? Talleres constantes con alumnos de pregrado y posgrado de Derecho de Autor y de las Leyes, que es el OA. Licencia de Creative Commons, campañas de concientización. Vamos a ver aquí. Disponibles computadoras de acceso al usuario, software antiplagio. Vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Capacitación en su uso. Campañas de concientización, trabajando en conjunto con las carreras, charlas a los estudiantes, redacción. Me imagino que esto se refiere también a talleres. Vamos a poner a ver qué pasa. Redacción, talleres de redacción y de estilo, me imagino. Contribuir al diseño de políticas de integridad académica y dar soporte, actividades formativas y difusión. Estoy viendo pues que es que digamos que ustedes están bastante coordinados entre ustedes en todo esto. Digamos que esa contribución esencial que ustedes están haciendo es en formación, en talleres, en difusión, es ese tipo de cosas. Aquí hay uno distinto que es digamos que facilitar el servicio, prestar el servicio. Por ejemplo, vamos a ver qué más hay por aquí. Denme un segundo. Enter. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué más hay. Apropiación de la política de integridad académica de la institución para orientar a los usuarios. Acompañamiento y apoyo en revisión de literatura. Ahí hay un asunto del que les quiero hablar también en un segundo. Talleres de habilidades informativas sobre temas de investigación, bases de datos comerciales y bases de acceso abierto. Formación del Comité de Integridad Académica de la unidad académica. Miren qué tan importante, hay un par, pues digamos que se han enfocado ustedes mucho y me parece súper valioso en educación, formación, talleres, etcétera. Un par de ustedes han hablado directamente de contribuir con las políticas, que me parece valiosísimo, o el comité de ética o las políticas de integridad de la institución, y alguno puso allí tener como una disponibilidad de servicios para los usuarios adicional, que me parece también bastante valiosa. Muy bien. Dicho eso, y sé que pueden quedar ustedes, ahorita volvemos y revisamos a ver qué más resultó por aquí, pero les voy a mostrar lo que yo había pensado. Entonces, un asunto es prevención y formación. Esas campañas de concientización, de información, talleres, etcétera, a mí también se me ocurren, y precisamente porque las bibliotecas con las que yo estoy familiarizado son como los pilares de este tipo de cosas y los que hacen eso y los que están encargados de hacerlo en sus instituciones. Y yo lo veo por dos lados. Uno, como formación en escritura, que lo mencionaron ustedes mismos, y otro como un asunto de formación en buenas prácticas, como de normas ZAPA, de citación y referenciación, etcétera, como ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esa es como su labor, fue lo primero que se me ocurrió a mí y lo primero que se les ocurrió a ustedes, ¿no? Esa labor tan importante de formación complementaria que prestan las bibliotecas y que, pues, y que es como una contribución tan importante a la comunidad académica completa. Yo, pues digamos que estas bibliotecas súper funcionales que me han tocado por fortuna en las instituciones donde he estudiado, trabajado, tienen formación complementaria en escritura científica, en acceso a bases de datos, en de eso, normas ZAPA, o bueno, no necesariamente normas ZAPA, pero pues estilos de citación. Entonces, muy importante pues eso como una de esas labores fundamentales de ustedes. Por otro lado,
Hubo por allí una mención, pero de nuevo estoy como apelando a esa labor tan importante que la biblioteca representa en mi historia académica y en mi formación profesional y demás. Y una de las cosas que hacían las bibliotecas era apoyo a la investigación, en particular porque eran, digamos que donde estaban alojadas las bases de datos a las que tienen acceso los estudiantes y los profesores. Entonces, digamos que ese apoyo a la investigación va por el lado de la adquisición y, digamos que mantenimiento de esas bases de datos, el monitoreo de su uso para ver si efectivamente están siendo utilizadas de manera adecuada y suficiente, y formación en cómo se utilizan esas bases de datos, por qué utilizar bases de datos, qué tipo de información es la que uno obtiene y cómo se optimiza ese uso de las bases de datos. Entonces ahí, digamos que a mí me parece que de nuevo y en mi experiencia, las bibliotecas han cumplido una labor absolutamente fundamental digamos que en mi historia, y por eso pues es una de las razones por las que les tengo bastante aprecio, y esta en particular fue una labor que conmigo les quedó muy bien hecha y que fue muy importante para mí. Y por el otro lado, hay un asunto también de repositorio institucional. No necesariamente está en las bibliotecas en todas las instituciones, pero en muchas instituciones sí. Entonces, las bibliotecas son las que se encargan del manejo del repositorio institucional, a donde se van las tesis, por ejemplo, de pregrado, de maestría o de doctorado. Y en muchos de los casos, en muchas de las bibliotecas que conozco, están encargados de hacer la revisión de esos documentos finales. Entonces, lo que hacen es recibir, después de que obviamente digamos que los profesores y demás estuvieron encargados como de la parte académica y de contenido, pero ya cuando llega a la biblioteca, las bibliotecas efectivamente son las administradoras del repositorio, hacen una revisión con software para ver que todo esté en orden, y son las que están administrando esto. Entonces ahí hay una labor también muy importante que tiene que ver con integridad académica, porque ustedes son finalmente esa última puerta, que pues digamos que, o ese último control que se hace de un trabajo que efectivamente puede ser importante para la reputación de la universidad, volviendo al asunto de las tesis y demás. Y lo otro, que también lo mencionaron ustedes, es el servicio que le pueden prestar a la comunidad, y en muchas bibliotecas lo hacen, es por ejemplo, el servicio de software. Entonces, los estudiantes van a la biblioteca, hay una persona en la biblioteca que les ayuda a entender un reporte de similitud a los estudiantes antes de entregar su tesis, por ejemplo, y que les ayuda a decir, bueno, vea, este párrafo aquí está como muy feíto, aquí esta cita no está bien hecha, pero nosotros que somos los expertos le vamos a explicar cómo lo tienen que hacer para que lo haga mejor y se lo entregue mejor a su profesor. Entonces, ese servicio adicional creo que también es bien valioso. Y aquí entonces hay muchas cosas que ustedes desde la biblioteca y nosotros, por ejemplo, como software, digamos que tenemos estos puntos comunes, como en la identificación y selección de fuentes confiables, que se puede ver en un reporte de similitud, en fomentar esas buenas prácticas docentes para formar en integridad, que los profesores puedan hacer seguimiento y retroalimentación y se les genere confianza a los estudiantes, posibilidad de que los estudiantes tengan esas oportunidades de autorregulación, si ustedes mismos están promoviendo que los estudiantes vayan, revisen su trabajo antes incluso de entregárselo a su profesor, que ustedes les ayuden a hacer una citación adecuada, les expliquen por qué hay que hacerlo. Y finalmente, pues todo eso lleva a la protección de la reputación institucional. ¿Ok? Entonces, aquí voy a volver a mirar a ver qué hay de nuevo por estos lados del Menti. Y bueno, pues esto era como lo que tenía yo pensado en hablar en estos temas de control de la originalidad y de la reputación de las instituciones. Y pues abrimos en este minuto, me adelanté 2 minutitos nada más para las preguntas. Entonces Dani me va a ayudar por aquí a curar las preguntas. Y bueno, y que había actividad en el chat, no estuve muy pendiente, pero ya Dani me va a actualizar a ver qué pasó. Muchas gracias, Cata. Qué interesante estuvo la ponencia de hoy. Y sí tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿convertir una tesis en libro o una tesis en artículo científico, es decir, nada más cambiando el formato, es una práctica habitual? ¿Qué opinión tienes, Catalina, a nivel de la ética en la investigación? Pues a ver, eso
digamos que yo creo que eso no es un asunto blanco y negro y depende mucho de como de la disciplina. Digamos, por ejemplo, en economía y en mi universidad donde hice mi doctorado en Estados Unidos, una de los requisitos para el grado era, no, una de las opciones para el grado de doctora, ¿no? Era que mi tesis o mi disertación estuviera en capítulos que fueran como artículos. Entonces, digamos que estaba diseñado para que fuera así. Y de hecho, uno de los artículos, de los capítulos, lo publiqué antes de presentar, pues de terminar. Entonces, el asunto no es un asunto, digamos que no había problema ético desde el punto de vista de la universidad y de la disciplina, porque era esperable que eso sucediera. Dicho eso, hay que hacerlo bien para que no sea un asunto, para que no sea un disparate. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ya había publicado el artículo, que lo escribí pensando en la tesis o en mi disertación, pero que ya estaba publicado, que está todavía, está publicado en una revista. Entonces, lo que mi asesora de tesis, una mujer absolutamente ética y maravillosa, me dijo, bueno, Cata, lo que tenemos que hacer es pedir permiso para publicar tu artículo en tu disertación. Yo pensé como, ok, si es mi artículo y es mi disertación y yo lo escribí, pero lo que hice, y no hubo ningún problema, fue escribirle a los editores y decirles, hola, buenas, ya tengo publicado este artículo allí, lo voy a poner como parte de mi disertación doctoral, y ellos efectivamente me dieron una autorización con número y todo. Es la autorización número tal y es un número largo, un código, y me dijeron, no le haga ninguna modificación, o sea, publíquelo exactamente como lo publicó con nosotros y ponga la nota que está publicado con autorización. Entonces, yo le pedí permiso a ellos para publicar mi artículo en mi disertación. Entonces, no es ningún problema. Digamos que eso de alguna manera responde la pregunta, pero no es una práctica común en todas las disciplinas. No siempre funciona. En algunos casos y en algunas disciplinas lo que hay que hacer es modificarlo, digamos que utilizar la disertación como base, pero hacer una modificación, volver a redactar, volver a adaptar y poner la citación. Digamos, otro de los capítulos, lo que hice fue publicarlo después, pero en la carta de presentación que le enviamos a los editores de la revista decía, este artículo está basado en una disertación de Catalina Londoño y esta es la referencia y ella se graduó de esta universidad tal día y a tal hora y vamos a presentar uno de los capítulos como un artículo. Ese sí está un poquito más modificado, el otro sí es exactamente igual. Y el editor dijo, listo, no hay ningún problema, pero le dijimos desde antes, de manera que no fuera a encontrar una coincidencia que no se estaba esperando. Entonces, miren que hay maneras de hacerlo y de hacerlo bien, que es, digamos que poner las cartas sobre la mesa. Perfectamente el editor hubiera dicho, no sabe qué, nosotros en esta revista no aceptamos eso. Y ok, lo hubiéramos publicado en otra. Entonces, digamos que requiere como un diálogo y como un entendimiento muy bien de cómo son las prácticas comunes en la institución, en la revista y en el área de conocimiento. Entonces no es una respuesta definitiva, pero ahí tienen dos ejemplos de una cosa que se pudo hacer, pero se pudo hacer, digamos que hablando sobre el tema y poniéndolo sobre la mesa. Gracias. Y en esta misma línea nos preguntan también si en tu opinión el plagio es una falta a la ética o es un delito o es ambas. Bueno, definitivamente es una falta a la ética, ¿no? Pues ya vimos cuál era digamos que ese impacto en la integridad académica. Entonces, sin duda lo es. Ahora, lo del delito, eso no soy yo quien para definirlo. En algunos países, en ciertas legislaciones lo es, en otros sitios no. En Colombia, por ejemplo, la, digamos que en el Código Penal no dice plagio, pero sí está tipificado, sí es un delito en el Código Penal colombiano la violación al derecho de autor. Y está penado con multa y con cárcel, pero no dice exactamente plagio. Lo que pasa es que es muy fácil hacer la relación entre plagio y una violación al derecho de autor. Entonces, en ese caso,
constituye un delito, pero pues no con el nombre propiamente dicho. En diferentes sitios hay diferente legislación, pero, pero digamos que precisamente porque tengo como esa formación en ciencia en Colombia y en Estados Unidos, entonces pues para mí definitivamente es un plagio, pero no es, pero yo no soy abogada. O sea, depende de la legislación de cada uno de los países. Lo que sí es claramente es una violación a la ética. Por aquí nos están contando que en Costa Rica está penalizado. Sí, justo lo dicen. Sí, creo que ahí depende de la legislación de cada país. Claro. De tu conocimiento, ¿hay estadísticas de autoplagio que hayan llegado a tribunales por vulneración del derecho de autor? No tengo estadísticas de tribunales y de nuevo eso dependería como de, de la legislación, como de las políticas de cada sitio. Lo que sí tengo, no lo tengo súper a la mano, pero lo puedo buscar y después les envío, es información, por ejemplo, de retractaciones por autoplagio. De eso sí hay bastantes estudios y metaestudios y metaanálisis al respecto de cuántos artículos se tienen que sacar por plagio o autoplagio. Y es un montón. O sea, en las causas de retractaciones en revistas científicas, el plagio y autoplagio es la razón número uno en este momento para hacer retractaciones. Entonces sí hay, ahora de ahí a que digamos que conozca casos de tribunales, no, pero yo creo que si uno hace una búsqueda, algo debe encontrar, porque sí debe haber asuntos al respecto, pero lo que sí sé es que es la causa número uno de retractación. Y está súper mal visto, pues además de la reputación como individual del investigador, que queda bastante mancillada con un caso de autoplagio. ¿Qué tan frecuentes se detectan citas que no corresponden o son erróneas? Porque en la biblioteca se llegan buscando información con citas erróneas. Depende, bueno, digamos que en mi experiencia, y tampoco tendría números para eso, pero lo que yo he notado en mi experiencia como profesora y luego pues como en mi experiencia en trabajo con Turnitin, es más común en trabajos como de menos importancia, es decir, en un trabajo de pregrado, por ejemplo, una tarea, es más común que eso pase versus, digamos que una disertación doctoral. Dicho eso, es más bien común, solo que no es tan fácil porque tiene que ser, como les decía, que digamos el investigador reconozca las citas o haga la búsqueda. Entonces como es difícil y engorroso hacer como una revisión detallada de esta cita, esto sí lo dice aquí, esta cita sí está bien hecha, esta referencia está bien hecha, entonces eso ocasiona que a veces sean incluso errores involuntarios. Lo que yo les diría es aprovechen estos gestores bibliográficos que hay tantos en el mercado, gratis, no gratis, con pedazo gratis y pedazo que no es gratis, etcétera, etcétera. Hay un millón de gestores bibliográficos que le facilitan a uno tremendamente la labor de citar adecuadamente y de hacer listas de referencias adecuadas, porque lo otro que pasa es que si uno las hace manual, se equivoca. Entonces puede no ser que el que había intención, puse mal el número de la revista, por ejemplo, o el año, pero fue por un error de digitación, pero ¿quién se va a dar cuenta? En cambio, si uno utiliza gestores bibliográficos, ese tipo de cosas las minimiza. Entonces, digamos que yo lo que diría es aprovechen el uso de gestores bibliográficos, tantos que hay, y, y digamos que es más bien común, pero yo tiendo a pensar que hay muchos casos que son como involuntarios. Más fácil que sea voluntario como en estudiantes más jovencitos. Claro. Acá nos hacen una pregunta más referente a una de las soluciones. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando Turnitin detecta una fuente de menor calidad, por ejemplo, un blog, pero que realmente ese blog sacó la información de una fuente primaria de calidad, pero al correr el reporte de similitud en Turnitin, solo hace referencia al blog y no a la fuente primaria? ¿Debería demostrar esta herramienta todas las fuentes donde se encuentra el mismo texto o cómo funciona? A ver,
Lo que hace, digamos, la herramienta es que te pone primero como principal, digamos, la fuente más probable. Entonces me dice, vea, yo encontré este párrafo y hay varias cosas de esa misma fuente, entonces yo creo que esto salió de este blog. Pero hay una opción en todos los productos nuestros que son distintos. Todos tienen la opción de irse para una opción que se llama todas las fuentes o fuentes detalladas. Entonces me dice, vea, este párrafo, la fuente que yo creo que es la principal es esta, supongamos que es el blog, pero está ese mismo párrafo en estas otras 14 fuentes distintas. Una de ellas debe ser la fuente, digamos, de la revista. Lo que pasa es que probablemente en el mismo blog estaban otras 2 o 3 párrafos que también este mismo estudiante citó. Entonces ahí sí tiene que ser uno como selectivo porque nosotros no tenemos manera de hacer, de revisar, pues de ir a revisar en el computador del estudiante a ver en su historial de búsqueda, a ver si buscó, fue en el blog o en la revista, sino que nosotros les decimos, vea, este es el abanico. Aquí están todas las fuentes donde encontré ese párrafo, mire a ver si alguna es la que usted o la que el estudiante está diciendo que revisó o que citó o que referenció. Entonces, digamos que sí tenemos la posibilidad de ver con muchísimo más detalle, toca ir hasta allá porque lo que nosotros ponemos inicialmente es la fuente más probable, pero sí damos la opción de ver todas las fuentes adicionales. Y justo también en esta misma línea nos preguntan si siempre las citas o las bibliografías van a mostrar un porcentaje de similitud en el reporte. Bien, la bibliografía muestra, digamos que suma el porcentaje de similitud. Y es normal, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Nosotros, y ningún sistema de detección de similitud, les decimos directamente que el porcentaje es plagio. Eso no lo hacemos. No tenemos manera de saber. Entonces, lo que nosotros les decimos es, vea, hay un porcentaje de trabajo que coincide con otros trabajos. Puede o no ser aceptable. O sea, es plagio si cumple con esas características que yo les mencioné. No está citado, se podía citar, etcétera, etcétera. Pero puede ser que efectivamente, como la bibliografía es un pedazo del trabajo que coincide con otro pedazo, pues claro, yo no soy la única que citó ese libro sobre la faz de la Tierra, entonces pues obviamente coincide con otras fuentes. Pero yo, que estoy haciendo el análisis del reporte de similitud, digo, esta es una similitud que no me preocupa, no es plagio, es una coincidencia, no pasa nada. Dicho eso, hay posibilidad de excluir la bibliografía del reporte. Entonces, digamos, yo tengo un trabajo que me da 35% de similitud, del cual 17 corresponde a la bibliografía. Entonces, lo que yo voy a hacer es excluir esa bibliografía y cuando la excluya me va a decir, bueno, ya no tiene el 35%, ya tiene el 18%, porque ya le excluí ese pedazo y uno puede excluir la bibliografía, puede excluir las citas textuales, lo que esté entre comillas, y puede excluir como porciones pequeñas de texto. Entonces, digamos que se puede analizar con mucho más detalle el reporte que simplemente pegarse del número inicial que es el que te da, que está teniendo en cuenta todo lo demás. Entonces, digamos que eso es parte como de lo que ustedes hacen cuando hacen el análisis de la información y es entender el reporte de similitud y tener en cuenta todos esos filtros y esas posibilidades que el reporte les da. Gracias. Y nos preguntan también que cuál es la herramienta que recomiendas para los artículos de revistas científicas y cómo funciona. Ok, la herramienta, digamos, la herramienta que nosotros tenemos diseñada y pensada para investigación y editorial se llama Authenticate, que es esta, les voy a mostrar aquí en vivo y en directo. Entonces, esta Authenticate se escribe con ITH, está pensada específicamente para revistas, pues como para investigación y editoriales. Y bueno, pues las principales revistas del mundo, y cuando les hablo de las principales revistas del mundo, no estoy hablando de 2 o 3, sino de el 95% de las 10.000 revistas más importantes del mundo utilizan esta, no una como esta, sino esta igualita, que se llama Authenticate. Tiene como de venta, bueno, lo que uno se puede, incluso si ustedes están familiarizados con el sistema, se puede integrar con el OJS. Entonces simplemente cuando el autor hace el envío,
se va a procesar y se va a hacer un reporte de similitud. Ustedes desde el equipo editorial hacen un análisis de ese reporte de similitud a ver si hay algunas cosas que el autor tenga que corregir o definitivamente tienen que rechazar el artículo. Y luego pues se hace como todo digamos que el proceso editorial normal de enviar a pares y demás. Pero lo normal es que pues digamos que a través de la herramienta se revise el primer manuscrito, o sea, lo primero que manda el autor para revisión y el último, después de hacerle las correcciones de pares. Y contra esos mismos artículos nosotros hacemos la comparación. Entonces, esto es, normalmente en las revistas dicen incluso, cuando ustedes miran como las características de la revista, dicen nosotros sometemos nuestros artículos a Authenticate. Entonces, digamos que el autor cuando lo somete sabe que se va a pasar por digamos que va a tener un reporte de similitud de Authenticate directamente. Entonces, específicamente para investigación editoriales, esta es la herramienta más poderosa que tenemos. Excelente. Y para cerrar, la última pregunta que la dejé al final porque me gustó mucho para cerrar esta ponencia, es de qué manera motivar a los participantes o a los estudiantes a no plagiar o copiar. Muy bien, entonces voy a devolverme por aquí a mi triangulito. Espérense. El asunto es digamos que cuando hablamos de cómo hacer para que los estudiantes no plagien, que no son los únicos que plagien, pero digamos que pensando pues en una institución educativa y en la universidad, yo diría que es un asunto de compromiso personal, ¿cierto? Que ese se construye con ejemplo y demás, pero que es como una composición de varios elementos diferentes. Entonces, empezando por ese compromiso de la institución con las políticas, con hacer este tipo de eventos, con hablar del tema, con hacer esas campañas de concientización en que las bibliotecas están apoyando y demás. Entonces, eso por un lado, que es como hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, hablar de su importancia y demás. Y promover esa misma importancia con los profesores para que los profesores enseñen con ejemplo y aprendan a detectar y utilicen la información y las herramientas que tienen. Y de ahí entonces encima está el estudiante donde digamos que viendo ese compromiso institucional, viendo ese compromiso de su profesor, ahí es donde el estudiante va a empezar a entender por qué y hacer las cosas bien, como adquirir ese compromiso personal. Entonces yo pensaría que esto, como les había dicho, es un asunto de muchos actores, de varios actores, de la institución toda pensando en esa promoción de la integridad académica y sobre todo demostrarle a los estudiantes por qué. ¿Por qué es que esto vale la pena? ¿Cierto? Más allá de voy a perder una materia, es el compromiso con la ética, es hacer las cosas bien, es respetar al otro, ¿cierto? Como comprometerse con todos esos valores que lo van a convertir en un profesional íntegro y en las consecuencias que tiene eso en su vida profesional y en su más adelante, ¿no? Entonces yo diría que es ese conjunto de políticas y de acciones de toda la institución comprometida, que son las que van a hacer que la universidad o la institución, pues, cada vez funcione mejor en términos de integridad académica. Muchísimas gracias por toda la gran sesión de hoy. Gracias por los comentarios por ahí que recibimos en el chat. Son todas las preguntas que tenemos. Igual les dejamos un correo por si llegaran a tener alguna duda adicional o algún comentario que les surja después de esta sesión. Con muchísimo gusto los podemos atender por ahí. Cata, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por su asistencia y que tengan un gran inicio de año. Hasta luego, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos.